Como hemos escuchado, este año nos planteamos un reto o un propósito como iglesia, que es crecer en unidad con Dios y con su iglesia. A principio de año es normal que nos hagamos propósitos. Yo no sé si hay alguien en esta sala que a 1 de enero a las 11 y a las 12 menos 10 ya ha abandonado sus propósitos para el año. De momento no, supongo que los mantenéis. Yo, uno de los míos es poder juntarme arriba a orar antes de los cultos. De momento hoy lo he conseguido, al menos cuando no hayan visitas ni cosas que lo impidan. Y os animo a que también podáis tomarlo como vuestro propósito de juntarnos a las 11 menos cuarto arriba para orar por el culto y por la vida de la iglesia. Pensando en la cuestión de los propósitos, como hemos dicho, es bueno que como iglesia pues al menos tengamos un propósito, que sepamos qué queremos, que entendamos que proponernos metas, retos, nos ayuda a no simplemente vivir por vivir, sino a caminar en una dirección. Y pues junto a Marcelo, también hablando con Eduardo, hemos creído que crecer en unidad con Dios y con su iglesia puede ser un buen propósito para este 2023. Quizá es una idea muy simple, quizá está muy escuchada, pero creemos que sin duda se ajusta a lo que la palabra de Dios nos enseña y que sin duda nos traerá mucha bendición si así lo conseguimos. Y lo que querría ver esta mañana son 3 motivos por los que queremos crecer en unidad con Dios y con su iglesia. 3 motivos que nos pueden, redundantemente, motivar a crecer en unidad con Dios y con su iglesia. Y el primer motivo por el cual podemos tomar este lema es para llegar a los que no creen. Si ahora os pregunto, ¿cuál es tu deseo más grande para este año 2023? ¿Cuál sería? Bueno, quizás si salimos a la calle y preguntamos, pues la gente nos diría, bueno, yo este año solo quiero salud. Si ya tengo salud, ya estoy contento, ¿no? Otros quizá desearían un buen trabajo, tener buenas relaciones en la familia. Otros quizá nos plantearían que haya paz ya por fin en Ucrania, que haya paz en los conflictos del mundo, que se acabe el hambre. Y seguramente muchos de nosotros compartiríamos esos deseos. Pero estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí, si Dios nos asegurara un deseo, sería que tal persona se convierta, que nuestros seres queridos, que nuestros hijos, mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi hija, mi padre, mi madre, mis amigos, mis compañeros de trabajo, por fin en este 2023 puedan conocer al Señor y entregarle su vida. Quizá nuestro mayor deseo para este 2023 es que una de las personas que antes estaba aquí sentada, que antes estaba sirviendo en esta iglesia, pero que con el tiempo se ha apartado, quizá nuestro deseo es que vuelva, que se arrepienta, que se dé cuenta de lo mucho que necesita a Dios y a la iglesia. La pregunta entonces surge, ¿podemos hacer nosotros algo para que esto ocurra? ¿Podemos hacer algo para que los que están a nuestro alrededor se conviertan? ¿Para que los que se han apartado se arrepientan y vuelvan? Bueno, el año pasado estuvimos conociendo al Dios Trinitario y hablábamos del Espíritu Santo. Y decíamos, hablando sobre Juan 3 y la regeneración, que en cierto sentido es el Espíritu Santo el que da nueva vida, ¿verdad? Es el Espíritu Santo el que nos transforma de nuestro viejo yo a nuestro nuevo yo, es el que nos da vida nueva. Así que es el Espíritu Santo, ¿no? Juan 3:8 dice, el viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es Dios quien tiene poder para hacer que aquellos que están muertos espiritualmente pasen a tener vida eterna. Y uno podría pensar, si es cosa de Dios, yo ya no tengo nada que hacer, ¿verdad? Me puedo sentar, me puedo relajar o me puedo resignar, Señor, no tengo nada que hacer.
Ahora, la Biblia no nos permite pensar de esa manera, ¿verdad? Porque lo que Dios nos enseña en su palabra también es que nosotros somos medios que Dios usa para traer salvación a la vida de las personas. Y no es que tengamos que tumbarnos en el sofá y decir, bueno, Señor, tú salvarás a los que tú quieras, sino que Dios nos llama a ir a por ellos, a ir a buscarlos, a orar por ellos, ¿verdad? Que Dios sea soberano sobre la salvación de las personas no nos hace resignarnos, sino que nos da alas para confiar que todavía es posible. Que la persona que yo quiero que se convierta, por muy lejos que está de Dios, por muy apartada que está, por una vida tan desordenada o por 1000 motivos que nos pueden desanimar, el hecho de que Dios sea capaz de transformarles nos da esperanza para seguir orando por ellos, para seguir pidiéndole a Dios que les dé vida nueva. Igualmente la pregunta sigue en pie, ¿no? ¿Puedo hacer yo algo para que aquellos que se han alejado vuelvan o para que aquellos que no conocen al Señor les conozcan? Aprovechando la reflexión que tenemos en el boletín, hay un pasaje de Jesús en Juan 17:20 que nos habla un poco sobre esta cuestión. Y leemos Juan 17:20 en adelante. Mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. ¿Cómo podemos hacer que el mundo crea? ¿Cómo podemos cumplir como iglesia nuestra misión de predicar el Evangelio y de que el mundo crea que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cómo puede Dios usarnos para que nuestros seres queridos finalmente crean que Jesús es el Señor? Pues estos versículos nos muestran que un camino es crecer en unidad con Dios y en unidad con su iglesia. Fijaos que Jesús dice que ellos, los que creen en mí, estén en nosotros. O sea, que los creyentes estemos unidos a Dios. Y por otro lado dice que ellos sean uno, que sean perfeccionados en unidad. Cuando estamos unidos a Dios y cuando estamos unidos entre nosotros, nuestra misión es mucho más efectiva. Nuestros seres queridos pueden saber que el Padre nos ama como ama a su propio Hijo Jesús. Así que si queremos llegar a los que todavía no creen, tenemos la responsabilidad de crecer en unidad con Dios y con su iglesia. Y ahora, quizá no te parece una estrategia muy lógica, ¿no? Quizá alguna vez te has planteado que para que alguien llegue al Evangelio, ¿no? Para que alguien se convierta, pues quizá lo que tengo que hacer es renunciar un poco a la iglesia, ¿no? A las estructuras, a los formalismos. Y si me aparto de eso y me junto más con ellos y les dedico más tiempo y cambio una cosa por la otra, quizá el Señor los transforma. Quizá el Señor llega a sus vidas. Quizá el Señor por fin los regenera. Quizá has pensado, bueno, hoy no iré al culto porque voy a comer con tal persona y así le doy testimonio. Quizá has pensado que, bueno, es que como estamos llamados a ir al mundo y predicar el Evangelio, pues no vale la pena que pierda el tiempo con creyentes que ya conocen a Dios, ¿no? Voy a enfocarme y voy a estar centrado en ir a los que todavía no creen. Si esto te ha pasado por la cabeza alguna vez, te animo a que reconsideres tu postura y que pienses si quizá no es mejor seguir la estrategia que Jesús mismo nos plantea para que el mundo crea, que es una estrategia basada en fomentar la unidad con Dios y la unidad con su iglesia.
Así que el primer motivo por el cual debemos crecer en unidad con Dios y con su Iglesia es llegar a los que no creen. Ahora, siguiendo con este propósito para el 2023, y tal y como lo tenemos escrito en el boletín, nos proponemos este año seguir profundizando en la palabra de Dios para crecer en esa unidad. Sabemos que Dios usa su palabra para seguir transformando nuestro corazón, transformar nuestro carácter, para moldear nuestros deseos, para mejorar también nuestra percepción sobre Dios mismo y sobre los demás. Y para ello vamos a estar estudiando durante todo este año la carta de Pablo a los Efesios. Como sabéis, la carta de los Efesios es una carta maravillosa. Es un escrito que, por un lado, nos lleva a los lugares celestiales, ¿verdad? A contemplar verdades que nos dejan sin aliento, que si las estudiamos poco a poco, decimos, no puede ser, Señor, ¿cómo es posible? Efesios es una carta que nos va a unir más a Dios, dándonos a conocer todo lo que Dios nos ha dado en Cristo y todo lo que Él ha hecho por nosotros. Pero por otro lado, también la carta de los Efesios nos va a poner los pies en la tierra y nos va a orientar de forma muy práctica en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones laborales, en la relación con nuestros hermanos, por lo que también nos va a permitir que crezcamos en unidad con la Iglesia de Dios. Por tanto, teniendo todo esto en cuenta, empezamos este estudio a la carta de los Efesios. Os animo a que abráis vuestras Biblias, que vayáis a Efesios y podéis dejar allí un punto para todo el año, porque vamos a verla en profundidad. No os preocupéis, hablaremos de otros temas, no solo hablaremos de Efesios, pero principalmente nos vamos a concentrar en esta carta. Y en los primeros versículos, Efesios capítulo 1, versículos 1 y 2, vamos a ver unos aspectos que nos ayudan a entender un poco mejor el contexto de esta carta, y también vamos a ver el segundo motivo por el cual vale la pena crecer en unidad con Dios y con su Iglesia. Y este motivo es vencer en nuestra lucha contra el pecado. Efesios 1, versículos 1 y 2. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús, gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aunque lo primero que se nos dice es que el autor de esta carta es Pablo, primero vamos a hablar sobre el destino de la carta y luego ya volveremos a la cuestión del autor. Y hemos leído que esta carta va dirigida a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Por eso lo llamamos Efesios. Ahora, hay un poco de debate si realmente la palabra Éfeso aparece en los manuscritos originales o no. Como sabéis, los más antiguos, cuanto más antiguo es un manuscrito, pues puede ser que tenga menos palabras, porque quizá con el tiempo se han ido añadiendo. Y es cierto que en algunos manuscritos de los más antiguos de esta carta no aparece la palabra Éfeso. Ahora, ¿por qué puede ser eso? Bueno, es muy probable que esta carta realmente estuviera enviada a la ciudad de Éfeso, la iglesia de esa ciudad, pero a la vez también estuviera enviada a ciudades colindantes. Es como si alguien enviara una carta a la iglesia de Barcelona, Hospitalet, Sabadell, Vilanova, Mataró. Pues quizá originalmente cuando la escribiera diría pues la iglesia que está en Barcelona y ya está, ¿no? Porque es la ciudad así más representativa. De la misma forma, es posible que cuando Pablo escribe esta carta, primero la envía a Éfeso, pero luego cuando la copian, porque no os penséis que tenían los medios que tenemos ahora, pero cuando copiaban esa carta, pues dicen, si ahora va a la iglesia de la Odisea no voy a escribir Éfeso. Simplemente es por eso que puede ser que no aparezca en los primeros manuscritos. Lo que sí que no hay dudas a nivel teológico, histórico, es que esta carta lo más probable es que fuera a la iglesia que estaba en Éfeso. Ahora, os voy a dar unos detalles de la ciudad de Éfeso para que entendamos un poco mejor cuál era la situación de esta iglesia. Éfeso era
una ciudad muy importante. Estaba en un sitio donde rutas comerciales se juntaban, así que os podéis imaginar pues, que era una ciudad potente, ¿no? Ahora, para que os hagáis una idea, ¿cuánto creéis que es la capacidad del Teatro Liceo, uno de los más famosos de nuestra tierra, en Cataluña? ¿Qué capacidad debe tener el Liceo? Pues no llega a los 3.000, ¿vale? ¿Sabéis qué capacidad tenía el teatro en Éfeso? Entre 25.000 y 50.000 personas. Más o menos. Supongo que si se apretaban un poco más, cabrían más. Por otro lado, había el templo de la gran diosa Artemisa o Diana, como depende de cómo la llamemos. Y era un templo que tenía unas 127 columnas de casi 20 metros de alto. ¿Sabéis cuál es la superficie del Camp Nou o del Bernabéu? Los dos, no quiero aquí mostrar favoritismos. 105 metros por 68. Os imagináis un campo de fútbol grande, ¿verdad? Pues el templo de la diosa Artemisa era más o menos igual de grande. Tenemos un teatro enorme, tenemos un templo enorme. Y si pensamos en la población, ¿cuántas personas creéis que viven en Vilanova, según el padrón oficial de 2022? ¿Cuántas? No llegamos a las 70.000 oficialmente, quizá hay alguna más escondida, ¿vale? Pues algún historiador de la época cifra la población de Éfeso en casi 200.000 personas, en un territorio mucho más pequeño. Ahora, no sabemos exactamente si es un dato muy realista o no. Lo que sí que sabemos es que era una ciudad muy, muy poblada. Una ciudad entregada completamente a la idolatría, una ciudad entregada al entretenimiento, si podéis imaginar también pues, todo lo que conllevaba el entretenimiento de esa época. Ahora, ¿por qué os explico estos detalles? ¿Creéis que importan para algo? Bueno, sí, si no, no perdería el tiempo. Estos detalles nos ayudan a entender el contexto en el que vivía la iglesia que recibe esta carta. Y ahora, ¿os podéis imaginar cómo debía sentirse un pequeño grupo de creyentes dentro de una ciudad tan masificada y tan entregada a la diversión y a la idolatría? Nos podemos imaginar la soledad de los creyentes en su día a día mientras están rodeados de tantas personas tan diferentes a ellos, constantemente tentados a caer en la adoración a otros dioses, tentados a la perversión sexual, tentados a vivir de borrachera en borrachera, de orgía en orgía, tentados también a caer en una vida entregada al ocio, al entretenimiento. ¿Cómo podía un grupo pequeño de personas mantener su fe dentro de una ciudad tan grande y corrupta? ¿Cómo o de dónde iban a sacar las fuerzas para mantenerse firmes y fieles a Jesús? Igualmente, ¿cómo podemos nosotros, siendo un grupo insignificante, entre comillas, dentro de la ciudad de Vilanova o dentro de nuestra sociedad, cómo podemos mantenernos firmes en la fe ante una cultura y una sociedad que nos quieren arrastrar a su idolatría, a su forma de vivir? ¿Qué es lo que te va a hacer resistir la presión de tus compañeros de clase, de tus compañeros de trabajo, de tu propia familia, que te arrastran hacia una forma de vida contraria a la que Jesús nos enseñó? ¿Y cómo vas a poder resistir a las tentaciones que este mundo te ofrece? ¿Cómo vas a poder no caer en una vida entregada al alcohol o al sexo? Una vida entregada al entretenimiento sin sentido, ¿no? De serie en serie, de película en película, malgastando horas en Facebook, en Twitter, en TikTok, desperdiciando tus dones y tu llamado frente a una pantalla. ¿Qué es lo que te va a permitir resistir todas estas tentaciones? Pues el mensaje de esta carta es que la unidad con Dios y la unidad con su iglesia
te va a permitir resistir. Los creyentes de Éfeso solo podían hacer frente a su contexto si se mantenían unidos a Dios y unidos entre ellos. Y de la misma manera nosotros vamos a poder resistir la corriente de este mundo solo si estamos unidos a Dios y a su iglesia. Y fijaos que decimos unidos a Dios y a su iglesia, porque es posible que en la mente de algunos sea posible estar unido a Dios, pero no estar unido a su iglesia. Eso es una estrategia, por decirlo de alguna manera, desastrosa. Lo que la propia palabra de Dios nos enseña es que no podemos estar unidos a Dios si no estamos unidos al resto de sus hijos. Pasamos ahora a ver el tercer y último motivo por el cual vale la pena crecer en unidad con Dios y con su iglesia, que es para entender la voluntad de Dios para nuestra vida. Si pasamos ahora a la cuestión del autor a la carta a los Efesios, veremos que en el versículo 1 hemos leído: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios. ¿Quién es el autor de esta carta? El Espíritu Santo. Bueno, Pablo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Es importante recordar que no solo Pablo escribe esta carta, sino que el Espíritu Santo le está inspirando a escribirla, porque cuando las cosas nos gustan, oye, no hay problema, Dios ha inspirado este texto. Ahora, cuando hay cosas que no nos gustan tanto, ya, bueno, eso no sé si lo inspiró el Espíritu Santo, eso es Pablo. No, Pablo y el Espíritu Santo son los autores de esta carta. Y yo creo que más o menos todos los que estamos aquí conocemos un poco la historia de Pablo, pero por si hay alguien que no se acuerda, la voy a recordar un poco. Pablo, o Saulo, era un judío de raza, un judío, ¿verdad? Pablo, o Saulo, había crecido con una excelente educación judía. Era una persona ferviente, una persona que amaba mucho a Dios, que era un fariseo muy entregado a la causa judía, se preocupaba de Dios, se preocupaba del pueblo de Dios. Y todo ese celo y ese judaísmo de pata negra, bueno, no de cerdo, no, obviamente, de otro animal, ¿no? Pero ese judaísmo puro y duro le hizo reaccionar muy violentamente cuando algunos judíos empezaron a tomar un camino que parecía un poco distinto, un camino que iba en contra de las tradiciones que durante siglos habían acumulado en la religión judía. Y Pablo estaba con la mosca detrás de la oreja. Esto no puede ser, estos se están apartando de Dios. Y ese celo le llevó a perseguir de forma violenta a los que seguían a Jesús. Pensad que en esa época no es que estuvieran fundando una nueva religión. Los que seguían a Jesús se consideraban judíos, pero Pablo, que era el judío que hemos hablado, él no quería que nada destruyera la ortodoxia judía, por lo que se entregó completamente a perseguir, a maltratar e incluso a promover la muerte de los primeros cristianos o los primeros seguidores de Jesús. Y en esto estaba Saulo, cuando en un viaje a Damasco, el Señor Jesús resucitado se encuentra con él y cambia su vida por completo. Y en Hechos 9 se nos relata este encuentro de Saulo con Jesús, y es un encuentro que deja a Pablo trastocado, ¿verdad? El versículo 9 de Hechos 9 dice que estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Y me imagino en esos momentos a Saulo completamente confuso, ¿verdad? Él llevaba toda su vida entregado a Dios, llevaba toda su vida confiando en Dios, haciendo su voluntad o creyendo que hacía su voluntad. Y de repente tiene un encuentro con Jesús y se plantea, ostras, ¿realmente estaba haciendo la voluntad de Dios? En esos 3 días seguro que Saulo tuvo mucho tiempo de pensar, ¿no? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? No entiendo lo que está pasando. Yo pensaba que iba muy bien y ahora resulta que no.
sin duda Pablo se estaría planteando cuál era la voluntad de Dios para su vida, ¿no? Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que yo haga? Ahora, fijaos cómo sale Saulo de esta confusión. ¿Dónde encuentra las respuestas que necesita? Uno podría pensar, ¿no?, que, oye, siendo Pablo el apóstol que llegó a ser, ¿no?, uno de los cristianos, si no el cristiano más importante de la historia, pues uno se podría pensar, oye, pues quizá Dios le podría enviar un mensaje directo, revelarle a través de un sueño cuál iba a ser el plan de su vida, quizá le podría, igual que cuando se encontró con él, pues decirle claramente qué es lo que tú tienes que hacer con tu vida. Pero lo que leemos en Hechos 9 no es eso. Lo que vemos es que Dios no le revela directamente a él su voluntad, sino que usa a otro creyente, usa a otro hermano en la fe que estaba en Damasco llamado Ananías. Y el versículo 9, en Hechos 9, 15 y 16, leemos que el Señor está hablando con Ananías. Le dice, ve porque él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Cuando Saulo está confuso y perdido, Dios le revela su voluntad a través de otro creyente. Y como decíamos, siendo Pablo el misionero que fue, ¿no podría Dios haberle dado el mensaje directamente? La verdad es que no fue así, sino que Dios usa a un creyente llamado Ananías, quien va a buscar a Saulo, le explica lo que está pasando, le abre las puertas de la iglesia bautizándolo y le revela la voluntad de Dios para su vida. Y en el siguiente versículo, en el versículo 19, dice, y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Y estoy seguro que en esos momentos donde Pablo se convierte, pasa ese tiempo con los discípulos de Jesús, estoy seguro que esos momentos fueron claves para lo que luego fue su ministerio. Y no tengo dudas que en esos días Pablo pudo entender de alguna manera cuál era la voluntad de Dios para su vida. Lo importante es que lo entendió a través de otros hermanos. Y estoy seguro que tú también te has encontrado en algún momento, o quizá te encuentras ahora mismo en momento de duda, en momento de confusión, de que no sabes lo que Dios quiere para tu vida, ¿verdad? Quizá te sientas perdido, quizá estés orando, Señor, respóndeme, dime qué es lo que tengo que hacer, quiero hacer tu voluntad, y parece que hay silencio y el Señor no dice nada. Quizás se trata de, Señor, dime qué tengo que estudiar, muéstrame cuál es tu plan para mi vida, ¿no? Quizá estás dudando, ¿no?, sobre si tienes que quedarte en esta ciudad, tienes que viajar a otro país, tienes que juntarte o conocer a otras personas. Quizá incluso te estás dudando, ¿no? ¿Tengo que permanecer en esta iglesia o tengo que ir a otra iglesia con un pastor un poco más normal? Es normal que dudemos, es normal que nos planteemos cuestiones y es normal que nos cueste a veces discernir cuál es la voluntad de Dios. Y a pesar de que oramos mucho y le pedimos a Dios una respuesta, todavía no tenemos nada claro. Me gustaría que pensaras si no es posible que Dios ya le haya revelado su voluntad para tu vida a otra persona de esta iglesia. Es posible que Dios está esperando que tú crezcas en unidad con tus hermanos para revelarte la voluntad que tiene para tu vida. Es posible que Dios ya haya hablado con algún Ananías de los que están aquí sentados, explicándole o mostrándole qué es lo que tienes que hacer, si tienes o no tienes que dejar a cierta persona, si tienes que perdonar a tal o cual. Puede ser que Dios ya haya revelado a alguien su voluntad para tu vida. Así que no ocultes tus dudas, no esperes una gran señal de parte del cielo, no te aísles de tus hermanos, ya cuando tenga las cosas más claras ya me juntaré. Al contrario,
busca la compañía de otros creyentes, pasa tiempo con otros discípulos de Jesús, ora y estudia la Biblia con tus hermanos. Si quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida, crece en unidad con Dios y con su Iglesia durante este próximo año. Hemos visto entonces 3 motivos por los cuales tenemos que crecer en unidad con Dios y con su Iglesia. ¿Os acordáis? ¿Cuál era el primero? Tenemos que crecer en unidad para llegar a los que no creen. Tenemos que crecer en unidad para vencer en nuestra lucha contra el pecado. Y tenemos que crecer en unidad con Dios y con su Iglesia para conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ahora, no quiero acabar esta breve introducción al libro de los Efesios sin dejar claro quién es el protagonista de esta carta. Porque si nos fijamos en los 2 primeros versículos que hemos leído, los volvemos a leer para que no se nos olviden. Dice Pablo, tengo por aquí. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En base a estos 2 primeros versículos, ¿quién diríais que es el protagonista de esta carta? ¿Quién aparece más veces? Jesús. En 2 versículos aparece 3 veces, pero es que si leyéramos todo el capítulo 1 veremos al menos 20 referencias explícitas a Jesús y ya eso sin contar las indirectas. Así que el libro de Efesios, la carta a los Efesios, está centrada completamente en la persona de Jesús. Todas las riquezas celestiales, todos los beneficios de Dios que Él nos ofrece, todo lo que necesitamos se encuentra en un solo lugar, en Cristo. Y está muy bien que tengamos el propósito de crecer en unidad con Dios y con su Iglesia este próximo año, pero no tenemos que olvidarnos en ningún momento que nuestra única esperanza para que esto ocurra es Cristo. Si hoy tú y yo podemos estar hablando de la posibilidad de estar unidos a Dios y entre nosotros, es solo porque Jesús la ha hecho posible. Y lo que esta carta a los Efesios nos recuerda es que dependemos completa y absolutamente de la provisión de Dios a través de su Hijo Jesús. Un Jesús que descendió hasta lo más bajo, que se humilló por nosotros, muriendo en una cruz por nuestros pecados, para que ahora nosotros podamos estar sentados en esos lugares celestiales, libres ya de toda culpa y de toda maldad. Que este año 2023 sea un año donde vivimos plenamente conscientes de nuestra dependencia absoluta de Jesús y que sea un año también donde crecemos en unidad con Dios y con su Iglesia. Nos despedimos con unos versículos, de la predicación, con los versículos en Efesios 2, 19 al 22, que nos recuerdan el tema de la unidad. Dice, así pues, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y os pediría que ahora podamos tener otro tiempo de oración, un tiempo en el que le pedimos al Señor que Él nos ayude este próximo año, a pesar de nuestras torpezas, a pesar de los fallos que vayamos a cometer, que nos ayude como Iglesia a crecer en unidad con Él y en unidad entre nosotros.